Firma Roger Vega SRL de Viviana Roger Vega, nuestra abogada. Calle San Antonio número 49, primer nivel, 809-296-0641. Transporte Nelson Frías y Asociados SRL. Viajes a todas partes del país, servicios especiales a los estudiantes de UAPA. Con nuestras oficinas en Los Arroces número 98, teléfono 809-427-1737. Transporte Nelson Frías y Asociados. Envíos García, el lleva y trae, te brinda tus servicios desde Bonao, La Vega, Santiago y Santo Domingo. En Envíos García te lo buscamos y te lo entregamos el mismo día. No importa la hora, Envíos García. Estamos ubicados en la calle Máximo Gómez número 9, detrás de la Gobernación, con teléfono 809-296-5377. Envíos García, el lleva y trae. Envíos más baratos y rápidos. Seguimos creciendo de la mano con el pueblo. Gracias, Bonao. Súper bien, de verdad. Una experiencia súper chula. Los médicos son el final, de verdad que sí. El manejo del personal es súper bien, con cuanto a la cita, siempre cuando yo llego a mi cita, en mi hora, ahí están. A la altura y modernidad de las grandes ciudades, Talleres Juma, al servicio de la provincia Monseñor Noel, la región y el país. Mecánica en general, diagnóstico computarizado, alineación, balanceo y cambio de neumáticos nuevos, reparación de cremallera, venta de repuestos nuevos y usados, cambio de aceite y filtro gratis. Talleres Juma, con horario corrido en la autopista Duarte 92 Bonao, con el 809-296-2300. Aceptamos todas las tarjetas. Francisco Ramírez y un equipo de mecánicos capacitados con eficiencia, responsabilidad y garantía, trabajamos tu vehículo. Talleres Juma. Sin lugar a dudas, señores, el ingeniero Roque Badía ha hecho un trabajo excepcional en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Noel Bonao, Coramón. Muchos sectores que hacía mucho tiempo que no le llegaba una gotita de agua, gracias a esta gestión del ingeniero Roque Badía, eso se ha solucionado. Corporación de Acueducto y del Alcantarillado de Monseñor Noel, Coramón, resolviéndolo todo y mucho más. Autotapicería Hernández. El maestro Roberto Marte te espera. Atenciones del Pollito y José El Disque Rodríguez, especialista en el servicio de tapizado de autos y muebles. Contacto 829-278-8421. Avenida Libertad número 10, Plaza Libertad, Bonao. Autotapicería Hernández. Buenas tardes, seguimos en tópicos diferentes. Gracias por preferirnos. Hoy abra su Biblia, esperando al pastor para hablar con él de muchas cosas importantes en estos tiempos tan convulsos. Se necesita hablarle los mensajes bíblicos de paz, de tranquilidad. Mucho más cuando se aproximan situaciones engorrosas o más engorrosas de las que uno esperaba para los sectores más encarecidos. Se habla, por ejemplo, el gobierno de que se necesitan 18,000 millones para reducir la pobreza. El presidente Luis Abinader, el reelecto presidente, dijo que él invitó a la reunión
tanto Abel Martínez, ex candidato presidencial del PLD, como al expresidente Leonel Fernández, ex candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, la FUPU, para, supuestamente, decía él, no era hablar de la reforma fiscal, sino para escuchar de ellos o acordar con ellos lo que se va a hacer en los próximos 20 años para eliminar la pobreza o bajarla a su mínima expresión, y de ahí es que salen que se necesitarían unos 18.000 millones para reducirla. Sin embargo, la oposición, en este caso Leonel, que pasó a ser el líder de la oposición, con 1 millón y pico de personas que le dieron ese título, ese aval, usted sabe que primero se negó a participar en ese diálogo, arguyendo que tenía gripe, una fuerte gripe. Luego, cuando pasaron los días que ya no existía la gripe, entonces simple y llanamente habló de que el comité político de su partido le había prohibido reunirse con el presidente Luis Abinader. Así las cosas, lo que han dicho algunos de sus más connotados voceros de la FUPU, de Leonel, entiéndase, el ex presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, donde dijo que antes del presidente Luis Abinader hablar de reforma fiscal, debería explicar el país cuánto le costó al Estado Dominicano la reelección presidencial del actual presidente. Así las cosas, si usted escucha tanto a Rosario como otro de la FUPO y gente del PLD, parece ser que el presidente Luis Abinader no va a poder lograr el consenso que ha estado buscando, especialmente con los principales partidos, entiéndase FUPU y PLD. No le va a ser fácil juntar a esta gente, y digo esta gente porque no es lo mismo que él fuera recibido por Leonel Fernández, por la estatura política del líder opositor, un expresidente 3 veces, a reunirse con Abel Martínez, un bisoño en la política, ex alcalde de Santiago, pero quien quedó demasiado disminuido en lo que a la votación como el nivel presidencial que obtuvo en las pasadas elecciones presidenciales y congresuales, con apenas un 10%, cuando el propio partido PLD, por el cual él iba como candidato en las municipales, alcanzó alrededor de un 22, un 24%, de 1 millón y tanto de votos que saca el PLD en las municipales, que quedó muy por encima de la FUPU y Leonel Fernández, entonces baja a un 10% de la votación. La lectura política eso es lo siguiente, que la votación que obtuvo el PLD en las municipales de febrero, pudiera decirse que esa es la votación del PLD, un 20 a un 22%, y que ese 10% es lo que sacó el candidato del PLD, o sea, Abel. Una situación que usted diría, pero ¿cómo es eso? Sencillamente porque todas las encuestas daban de que en las municipales, por el asunto de la estructura política del PLD, iba a quedar por encima de la Fuerza del Pueblo, tal y como sucedió. Sin embargo, esas mismas encuestas hablaban que a nivel presidencial, por la estatura política de Leonel Fernández, repito, 3 veces presidente, con un discurso
y una narrativa política bien conocida, un tribuno. Entonces la figura presidencial estaba por encima de Abel, aunque la estructura partidaria estaba por encima de la fuerza del pueblo. Y tal y como hablaron las encuestas, pues se comportó el electorado. Un PLD con más estructura orgánica que la fuerza del pueblo en las municipales queda por encima de la fuerza del pueblo. Un Leonel Fernández con todos los atributos que le he mencionado, una figura presidencial vendida a nivel nacional e internacional, 3 veces presidente, que sabe cómo se amarran las chivas en las elecciones, entonces queda muy por encima del bisoño candidato presidencial Abel Martínez. Así las cosas, hago esta narrativa porque no es lo mismo juntarse con Leonel Fernández para el presidente Luis Abinader, quien representa la oposición política, a juntarse con Abel Martínez, que queda disminuido y lleva a ese partido a un 10%. No es lo mismo ni es igual. Por tal razón, Abel Martínez no tiene el liderazgo del partido que lo llevó a él como candidato presidencial. El liderazgo de ese partido lo tiene Danilo Medina Sánchez. Entonces, repito, no es lo mismo reunirse con un candidato disminuido por más, que no es líder del partido que lo postula, a usted reunirse con un candidato, un ex candidato presidencial, que además de sacar 1 millón y pico de votos, es el líder absoluto del partido que lo llevó como candidato. Esta trabalengua, yo sé que ustedes me entienden. Entonces, le queda al presidente Luis Abinader reunirse con los demás sectores, aparte de los partidos políticos que lo apoyaron, una veintena de partidos minoritarios que lo apoyaron, que lo van a apoyar, que van a estar de acuerdo con él, con el asunto de la reforma constitucionales y todo lo que usted quiera, pero reforma que a uno para el gobierno es la reforma fiscal, lo demás es relleno. Entonces el presidente tendrá el apoyo de esos partidos que lo apoyaron a él para que él sacara el 57.44% que sacó y que se fue en primera vuelta, pero no va a tener hasta ahora, si no cambia el discurso de la oposición, entiéndase de Leonel Fernández y del PLD, sin Abel Martínez, no va a contar con eso. Por tal razón, él tiene que ir a la parte social, a la parte civil, a la parte empresarial, a esos sectores fácticos como las iglesias, clubes, etcétera, para tratar de consensuar con esos sectores y mostrarle primero en español y luego en chino, o sea, mandarín, ruso y todo lo que quiere en inglés, como en los idiomas que él domine, y ojalá sea un buen políglota para eso, convencerle de que esa reforma fiscal no va a ser una puñalada más para los sectores más empobrecidos. O sea, que no se va a seguir gravando a esos productos de primera necesidad, o sea, impuestos directos que le llega, lo directo es porque le llega a ustedes, que usted compra arroz, habichuelas, etcétera, etcétera, y que por lo contrario, esa reforma fiscal lo que va a tratar es de que esas evasiones que hay, que en algunos casos pasa del 40%, y esas exenciones que hay, que efectivamente no es a los pobres y clase media que se le aplica, sino a la clase rica, a los empresariados, a todo eso, en combustibles y otras cosas, y que esos sectores lo entiendan, que le permitan desmontar eso para ampliar lo que es el asunto de los impuestos. O sea, ampliarlo. ¿En qué sentido? Usted pudiera bajar los impuestos de un 18, si se quiere, a un 14,
pero ampliar la base impositiva a otros sectores, a otros productos que hasta ahora están exentos del mismo. Repito, el presidente tiene una tarea una gran tarea, antes del 16 de agosto y posiblemente en los próximos meses después del 16, para tratar de convencer esos sectores que le he explicado a mis amigos y amables televidentes, para que esa aplicación de esa reforma fiscal no le explote como una granada en las manos antes de tirarla, como le sucedió a Jorge Blanco, que aprovechó la Semana Santa y recuerden que hizo una reforma fiscal ampliada con el Fondo Monetario Internacional, donde de un porrazo, cuando la gente se fue de vacaciones y regresó, encontró productos que antes costaban, por decir algo, 20 pesos a 40 y a 50 y a 60, por el asunto de facilidad ampliada, pero ampliada para el gobierno recibir dinero, pero una estocada mortal para los sectores que venían de esas vacaciones de Semana Santa y que no soportaron eso, y empezó lo que se llama poblada. Las pobladas son aquellas que explota una aquí, otra allí, otra allí, otra allí, otra allí, y así va y se quema el país entero y no hay a quien buscar ni meter preso porque nadie es responsable de eso. Por eso es que en democracia, hasta esos sectores que muchos de los que están en el gobierno a veces quisieran borrarlo del mapa, entiéndase, los sectores populares son importantes precisamente porque esto tienen el dominio de una parte de la población. Cuando van a protestar, los reúnen y dicen no conviene en este momento. Cuando no existen esos sectores y entonces la propia población por sí misma que se va a la calle, lo que llaman poblada, no hay para nadie. Y pasa entonces, repito, lo que le pasó a Jorge Blanco, que para que no lo tumbaran, a una visita que le hiciera el extinto líder del PRD, Peña Gómez, simplemente le dijo te van a tumbar, y ahí entonces tuvo que mandar no la policía a la calle sino la guardia con decenas de muertos que hasta ahora nadie sabe lo que murieron en esa poblada del 84. Repito pues que el presidente Luis Abinader tiene que hilar bien fino y esa popularidad de la que él goza hasta ahora utilizarla para que el golpe no sea tan duro para la población que no lo soporte y explote. Hay que decir además que el presidente tiene que callar alguna boca como la de Cholitín, que fue a la Z y habló de que iba a proponer ya como legislador la modificación a la Constitución de la República porque para que le quitan el nunca jamás, porque cómo se le va a prohibir a un presidente tan joven como Luis de que pueda continuar la misma vaina. Y a mí lo que no me ha gustado, porque no he visto nadie del gobierno con autoridad suficiente para decir que ese señor ha dicho eso de manera motus propio, que eso no viene por ningún litoral del gobierno que esté tratando de timar la población, en el sentido de que ya el presidente Luis Abinader dijo y juró y perjuró que él no pasa del 28 y ya se reunió con los precandidatos de ese partido, que a él decía esto, surgieron más, para tratar de calmar esos humores y esos asuntos de que salgan a la calle antes de tiempo a hacer política y no le permitan gobernar por lo menos los primeros 2 años para estabilizar el país si por fin viene esta reforma fiscal. Ojalá que el Señor Dios Todopoderoso ilumine al presidente Luis Abinader y que pueda, con ese liderazgo que tiene, consensuar con todos los sectores. Ojalá pueda convencer al líder opositor y al PLD para que estén con él en ese diálogo con miras a esta reforma fiscal y otras.
Lo que pasa es que Leonel Fernández, que ya con 1 millón y pico de votos, está mirando el 28 y lo único que está diciendo y mandando a decir que lo primero que él tiene que hacer, o sea, el presidente Abinader, es decir cuánto le costó al país su reelección. Leonel ha dicho que es ilegal, que no es legítima esa reelección. Un Leonel que después que Abel llama al presidente, llama a él también y felicita al presidente Luis Abinader por su triunfo. Bueno, pues ahora Leonel se desdice y esa felicitación parece que fue fruto del momentum por lo que hizo Abel, no por lo que él entendía y sentía, porque ahora dice, donde dijo Digo es Diego, y que entonces esa reelección del presidente es ilegal o es fraudulenta por aquello de compra de votos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese cómo va la cosa ya. No se está pensando en país, se está pensando en 28. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo un comentario que hiciera Sachari, lo hizo aquí en el Gobierno de la Mañana de los sábados, donde, faltando un mes para las elecciones, hablaba de que el presidente y los PRMistas tenían que tener cuidado con maltratar a esa oposición que se sabía iban a perder las elecciones porque iba a necesitarlo después de ellas. Y fíjese cómo ha salido así. El presidente necesita ahora el apoyo de esa oposición para que esa reforma fiscal no le estalle a él solo en las manos. Pero él tiene que estar preparado porque al parecer es imposible seguir gobernando, manteniendo la estabilidad cambiaria y la estabilidad macroeconómica sin esa reforma. Vas a perder entre 8 y un 10% de popularidad cuando lleve esa reforma, porque es a la población pobre, clase media baja, que parece ser que le va a dar más duro, como siempre, esa reforma. Quédense ahí, seguimos en Tópicos. Para viajes personales, servicios aeroportuarios, familiares, ejecutivos y empresariales aquí en Bonao. Para todo el país, Taxi Los Muchachos. Llámanos al 809-296-0014 y en minutos una unidad de taxi llegará con el mejor de los servicios. Taxi Los Muchachos, con una flotilla de vehículos cómodos y ejecutivos. Viaje seguro, cómodo y confortable con Taxi Los Muchachos y EP Tours. 2 empresas de Eddie Pantaleón. Mi nombre es Luis Bernardo Contreras. Para nosotros como familia es muy importante esta operación. El hecho de que este operativo sea gratis es muy excelente porque uno como clase baja no tiene los recursos suficientes para cubrir todo. Hola, mi nombre es Francina Ferreira y estaré siendo operada del oído izquierdo para la colocación de una prótesis que me permitirá escuchar mejor. Desde el día 1 que supe sobre la jornada y me pude comunicar con los contactos que tenemos aquí, me dieron seguimiento y pude proporcionar algunos estudios que tenía anteriormente, que ya tenía el diagnóstico. El trato ha sido excelente, sobre todo muy humano, una organización increíble que me tiene asombrada. Me gustaría agradecer a esta empresa por darme la oportunidad de poder participar en esta jornada y que en un futuro yo pueda escuchar mejor.
Vargas, esquina Viterbo Martínez, Bonao. 809-296-2304. Milton Pinturas, servicio y calidad garantizada. Corre, qué locura. Aprovecha el especial de Milton Pintura. Somos el Centro Médico Carolina de Jesús, donde la innovación y el compromiso con la salud se unen para brindarte la mejor atención médica. Nos enorgullece presentar nuestra nueva sala de hemodinamia, equipada con tecnología de vanguardia y un equipo médico altamente capacitado. Realizamos procedimientos como cateterismo diagnóstico, angioplastía con stent, inserción de marcapasos, entre otros. Aceptamos todos los seguros médicos, incluyendo SENASA subsidiado, para que puedas recibir la atención que necesitas. Visítanos en la calle Padre Fantino, esquina Mella, Bonao, y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. Estamos para brindarte servicios de salud de la más alta excelencia. Este miércoles 5 de junio, desde las 12 del mediodía, tú tienes una cita con la historia y la cultura de tu pueblo en la solemne apertura de las fiestas patronales San Antonio de Padua, Bonao 2024 en el Parque Duarte. Ven y apoya con tu presencia el gran inicio de las fiestas patronales 2024. Un verdadero encuentro con los valores religiosos, artísticos y deportivos de Bonao. Miércoles 5 de junio a las 12 del mediodía en el Parque Duarte. Invitan el Ayuntamiento de Bonao, el alcalde Berto Núñez, la parroquia San Antonio de Padua y la comisión organizadora. La fe. Hay que tener mucha fe. Mucha fe. Fe en Dios primero y fe en su pueblo. Recuerde que la FER, la ferretería donde usted debe poner su fe, está en la calle Aniana Vargas 229, en el reparto Yuna, próximo al monumento. Teléfono 809-525-4779 Bonao. La FER, para los ingenieros y maestros constructores que tienen, como nosotros, mucha fe. La FER. En Óptica Oviedo, los martes son gratis. Sí, todos los martes en Óptica Oviedo, los cristales son completamente gratis por la compra de tu montura. Y los jueves son de doble ahorro, porque al comprar tus cristales, la montura te sale completamente gratis. Así que dile adiós a esos lagrimeos o fuertes dolores de cabeza y visítanos en la sucursal más cercana de tu localidad. Disfruta de nuestras grandes ofertas los martes y jueves con mercancía al último grito de la moda. Para más información, síguenos en las redes sociales. Ciertas condiciones aplican. Óptica Oviedo, más que óptica. Envíos García, el lleva y trae. Te brinda tus servicios desde Bonao, La Vega, Santiago y Santo Domingo. En Envíos García te lo buscamos y te lo entregamos el mismo día. No importa la hora, Envíos García. Estamos ubicados en la calle Máximo Gómez número 9, detrás de la Gobernación, con teléfono 809-296-5377. Envíos García, el lleva y trae. Envíos más baratos y rápidos. Seguimos creciendo de la mano con el pueblo. Gracias, Bonao. ¿Te imaginas estar en un lugar donde tengas una experiencia única y puedas vivir al máximo? De su hospitalidad, gente que con su amabilidad te brindan las mejores atenciones en un ambiente confortable. De su belleza natural, lleno de encanto y exótico lugar mágico e inigualable. De su gastronomía, creadas por grandes artistas culinarios, donde el arte se convierte en sabor. De su entretenimiento, donde la adrenalina es un ingrediente para tener una buena aventura. Imaginar estar en este lugar es vivir al máximo. Guacamayos, Hotel y Villas. Si quieres amueblar tu casa, no te rompa la cabeza. Ven el
Electrocentro Bonao, que te buscamos la vuelta, no cojas pa' otro lado, pasa por aquí primero, que aquí no somos un banco, pero ahorramos tu dinero. En Electrocentro Bonao lo tenemos todo. Neveras, estufas, radios, lavadoras, televisores, todo lo que necesitas para amueblar tu hogar a precio de fábrica. Electrocentro Bonao, distribuidor autorizado del Super Dual Comfort de la Nacional. Ven y aprovecha un 10% de descuento en todas nuestras camas. Electrocentro Bonao, por la calle Duarte frente a la Ópera y por la J. Peinado, próximo al Hotel Gold Premium. Teléfono 809-525-3216. Electrocentro Bonao, donde me la ponen fácil. Electrocentro Bonao. Abre tu cuenta de ahorros para darle más valor a tus sueños. Asociación de Ahorros y Préstamos, Abonap. Gente de valores. Aquí por menos te echan más, te rinde más con mejor calidad. Cuida tu bolsillo, no te quedes atrás. Te atienden rápido sin demora y como cliente siempre te valoran. Y si tú te pies, aquí nada pasa. Servicio a domicilio y lo llevan a tu casa. Cibao Gas, servicio y seriedad aprobada. Autopista Duarte, kilómetro 91, La Ceiba, Bonao, con servicio a domicilio gratis, llamando al 809-296-6857. Abierto las 24 horas, pa' que te rinda más. Todavía estás a tiempo de adquirir un solar en un lugar exclusivísimo de Bonao. Urbanización Don Emilio. Ahí en el sector del barrio René. Centro de Bonao, lo más exclusivo. Comunícate con el hermano, el compadre Agustín La Antigua al 809-910-4885. Urbanización Don Emilio. Todavía estás a tiempo. Ven y aprovecha la gran variedad de artículos para el hogar que tiene para ti Mueblería Roberto. Televisores, lavadoras, estufas, neveras, juegos de cama, comedores y más. Además de una gran variedad de artículos para salón de belleza. Todo eso y mucho más en su tienda favorita, Mueblería Roberto. Con sus dos tiendas ubicadas en la calle Duarte 307, casi esquina Privada. Su teléfono 809-525-5920. Y recuerde que Mueblería Roberto es la tienda más completa en ventas de todo tipo de camas. Ven y compruébalo tú mismo. Mueblería Roberto, donde todo es bueno. Cada 20 segundos se le amputa en el mundo un miembro a un diabético. Cada 7 segundos muere un diabético. Existen millones de diabéticos en el mundo que no saben que padecen esta terrible enfermedad. Ven, antes que sea demasiado tarde. El 80% de las complicaciones por diabetes son evitables. Si quieres conocer y evitar estas complicaciones, ven a CIMA, la clínica del diabético. Recibirás buenas atenciones para un mejor manejo de la enfermedad. Así podrás vivir junto a aquellos que siempre han estado contigo, con aquellos que más amas, con aquellos que esperas. Centro Integral de Manejo de Heridas y Pie Diabético. CIMA, la clínica del diabético. El asunto de los partidos políticos, la supremacía de uno o dos partidos
ha sido cíclico. A partir de 1960, después de la muerte del tirano Rafael Leónidas Trujillo y Molina, surgieron, después de que entra esa época democrática, surgen dos partidos políticos antagónicos. Entiéndase, un partido de la socialdemocracia liberal y un partido de social cristianismo que están como los Estados Unidos. Allá hay un liberal, ¿verdad?, que es el demócrata, y un conservador que es republicano. Entonces aquí se replicó eso mismo. Un partido socialdemócrata que precisamente estos apoyan al Partido Demócrata de los Estados Unidos, y entonces surgió el Partido Reformista Social Cristiano, que apoyan los reformistas que quedan a el Partido Conservador. Entonces ese antagonismo por esos ideales liberales y conservador hizo que estos dos partidos se convirtieran en lo que eran los dos partidos principales donde pertenecían los liberales, los llamados liberales socialdemócratas, que los representaba precisamente la Internacional Socialista, que agrupaba esos partidos políticos liberales a nivel internacional, y que el doctor José Francisco Peña Gómez fue un líder, vicepresidente internacional y todo eso, presidente para América Latina, que eso cae en manos ahora mismo de Miguel Vargas Maldonado, pero naturalmente eso no es ni la sombra de lo que fue. Y entonces el Partido Reformista, la otra ala de ese idealismo, donde se cimentaba la política dominicana, los ideales, esa contrapuesta que era el social cristianismo, que precisamente pertenecía a la OPCA y todos estos partidos conservadores. Dominaron el escenario político, se repartieron el poder por casi 3 décadas, por más de 30 años. El Partido Reformista gobernó de esa treintena de años, primero 12 años corridos y luego 10 años, 26, esos 30 y pico de años, repito, los repartieron entonces el PRD, que gobernó, que saca al Partido Reformista con don Antonio Guzmán a la cabeza en los fatídicos 12 años, lo saca en el 78, y pudieron repetir con Jorge Blanco, que entra en el 82. No pudieron volver en el 86 por una división terrible que hubo entre Jorge Blanco y Jacobo Masluta, quien se disputaba el liderazgo del PRD, y entonces Jorge Blanco prefirió no darle el apoyo a Jacobo Masluta y brindarle el apoyo al presidente Balaguer, quien logra volver al poder en el 86, y que todo el mundo sabe lo que le pasó a Jorge Blanco, con Vincho Castillo a la cabeza, unas acusaciones de una piña, de una cosa, y lo desguabinaron, hicieron añisco lo que fue la figura de Salvador Jorge Blanco, que lamentablemente fue condenado en contumacia, o sea, no estuvo presente. Así las cosas, ¿qué pasó con estos dos partidos políticos que, repito, por más de 30 años mantuvieron la hegemonía política del país? Por un lado, le llegó la primera derrota a cada uno de esos partidos cuando se divide el PRD. Ustedes saben que por un lado agarra a Miguel Vargas, por otro lado se fueron
Luis Abinader e Hipólito Mejía, y de ahí viene el PRM, y empieza la debacle del PRD, que ahora prácticamente recibe la estocada mortal. ¿En qué sentido? Que ese partido, que era de los 4 partidos mayoritarios, entiéndase que se podía repartir el 80% del financiamiento que le da el Estado a los partidos políticos, se los repartían entre 4. El PRD, aunque sigue en la casilla número 4, deja de ser un partido mayoritario y pasa a ser un partido minoritario, aunque repito, sigue en la casilla número 4, al igual que el Partido Reformista, que también recibe ahora prácticamente la estocada final, la estocada mortal, porque quedan terriblemente disminuidos en lo que es la puntuación como partido político, y aunque vas a seguir en la casilla 5, es un partido minoritario como los otros que han ido surgiendo. Fíjese usted cómo entonces de esa debacle, de esos 2 partidos políticos, surge un PLD, ¿verdad? Un PLD que se divide. El profesor Juan Bosch en el 73 prefiere irse de ese buey que supuestamente, de acuerdo al profesor Juan Bosch, estaba lleno de garrapata y ya no jalaba nada, forma un PLD y entonces empieza la hegemonía de ese partido en el 96. Así las cosas, ese partido gobierna 20 años gobierna el PLD y vuelve y pierde las elecciones, se divide el PLD porque no aprendió la lección de su padre biológico, entiéndase el PRD. Viene Danilo Medina, ya ustedes conocen la historia, y quiere seguir, modificar la Constitución, quitarle nunca jamás, para él completar los 3 periodos presidenciales, que era su ofucación para compararse con su ex aliado Leonel Fernández, quien hoy es su peor contrario, ¿verdad? Así las cosas permiten que un PRM que llega en el 20, fruto precisamente de esa división, y que se creía que no iba a poder pasar, volver a ganar las elecciones ahora, estas elecciones presidenciales, porque todo el mundo recuerda cómo tanto Guido Gómez Mazaras como Ramón Alburquerque crearon sus propias tendencias y eran fuete al gobierno del PRM que encabezaba Luis Abinader. Sin embargo, el presidente Abinader pudo arreglársela y entonces consensuar con estos sectores e ir a una convención interna, siendo el presidente y el líder de ese partido, pierden esos 2 contendientes internos y entonces el presidente Luis Abinader, repito, pudo consensuar, cosa que nadie esperaba, y fíjense cómo unificó su partido, y entonces un partido totalmente unificado era prácticamente imposible que perdiera unas elecciones con un partido dividido, entiéndase el PLD, que es lo mismo que Fuerza del Pueblo, porque si ustedes unen entonces ese 20 y casi 30% de la Fuerza del Pueblo y le 10 punto y pico de Abel, da alrededor de un 42%, que era siempre la votación o lo que el PLD tenía como partido de entre un 37 y un 42%. Entonces lo mismo, solo que como esa división la protagoniza un Leonel Fernández, 3 veces presidente, y un Danilo Medina que sale del poder, que tiene que poner a alguien porque él no puede ser, entonces por eso ustedes ven cómo el más beneficiado en eso es Leonel Fernández. ¿Por qué le hago este recuento? Porque tiene que verse precisamente el PRM en ese espejo, primero, de esos 2 colosos
que le he mencionado, ex colosos, partidos políticos, PRD, Partido Reformista, que por más de 30 años, repito, mantuvieron la hegemonía política cuando todavía se hablaba de las ideologías políticas, donde se estaban esos partidos por ideología, aquellos liberales, estos conservadores. Ahora que no hay ni uno ni otro, que lo que se busque otra cosa en la política, tiene, repito, que hilar bien fino el presidente Luis Abinader, mantener cohesionado ese partido, ponerle un bozal a esos precandidatos, que ya se reunió con ellos, con todos esos precandidatos presidenciales, para que le permitan gobernar por lo menos los primeros 2 años sin esos traumas políticos internos, porque esos precandidatos del PRM, si no lo saben o se hacen que no lo saben, deberían entender que la permanencia del PRM más allá del 28, con cual sea el candidato que surja, que será una contienda por convención, porque ya el asunto de las encuestas en ese partido no se abolió, lo que surja de esa convención y que los demás precandidatos acepten que ese que surja de ahí sea el candidato, y con un buen gobierno o un gobierno más o menos que mantenga la macroeconomía, la inflación controlada con menos de un 4% y la estabilidad de la tasa cambiaria, entonces podría ese candidato que surja de ahí, ¿verdad?, que, repito, surja sin traumas mayores, que le permita, al igual que le permitió a Luis, llamar tanto a Guido como a Ramón, y que esto empezaran a trabajar unificado para seguir en el poder como lo lograron. Si logran eso, entonces el que surja de ahí tendría que enfrentarse a un Leonel Fernández que, si está en salud y está vivo, será el candidato de la Fuerza del Pueblo, y que estaría ya en otras condiciones, no en las que él participó ahora. O sea que sería un hueso más duro de roer de lo que fue ahora, con 1,5 millones de gente que lo siguió, y que dependiendo de lo que pase con esa reforma fiscal, muchos que se sentirán heridos, que se sentirán engañados y que no van a soportar esa reforma, y muchos de los partidos aliados que, si fuera por algunos paniaguados del PRM, simplemente se beneficiaran de los votos que le dieron esos partidos y que ellos se repartan solamente el gobierno. Si Luis Abinader le hiciera caso, entonces sepan ustedes que la mayoría de esos partidos pequeños aliados, entonces sencillamente no tenían por qué hacer negociaciones con un partido en el gobierno que lo engañó, y naturalmente harían negociaciones con uno que supo hacer negociaciones para mantenerse en el poder, como Leonel Fernández. O sea, fíjense ustedes el panorama que presenta el 2028 para que el partido de gobierno pueda seguir más allá y no quedarse solamente a 12 escalones como hizo el PRD en su momento, que solamente pudo gobernar 2 periodos consecutivos, y volver después, mucho después, cuando Leonel Fernández sale en el 96, que hizo para mí el mejor gobierno del PLD, ese 96-2000, aunque terrible para los reformistas, entonces logró, con Hipólito Mejía a la cabeza, sacar momentáneamente al PLD del poder, y aunque no logró el 50% más votos, por el maltrato que sucedió con el presidente Balaguer por parte de los PLDistas, no quiso ir a una segunda vuelta, y qué bien que fuera así. Entonces el presidente Hipólito Mejía gobernar del 2004, ¿verdad? Del 2000 al 2004, y entonces
2004-2008 llega y lo sucede Leonel Fernández por la debacle económica que sucedió en los últimos 2 años del presidente Hipólito Mejía por el asunto de la quiebra bancaria, la inflación, etcétera. Lo que quiero decir con esto, que no deben emborracharse de poder los que hoy ostentan ese poder. No deben creer que el panorama que se presenta a partir de ahora para el PRM es el mismo que pasó. No. Es un presidente reelecto que no va a poder achacarle los problemas que surjan a los gobiernos pasados, porque el gobierno pasado sería el del mismo. Entonces, necesita ese presidente reelecto contar con un partido unificado y una partidocracia a los partidos pequeños unificados a través de él para que pueda lanzar esa reforma fiscal sin mayores tropiezos, no solamente para él como gobernante, sino para el país y muy especialmente para su partido. Volvemos ahora. Agradecerla grandemente a nuestro alcalde. Qué bueno que en situaciones como esta hay autoridades que buscan la manera de hacer cosas positivas y que dejan un legado en el municipio y en todas las comunidades. El doctor Eberto Núñez, que para nadie es un secreto que ha sido el hombre que ha sembrado de obras este municipio. Cuando nosotros llegamos a una comunidad como esta y vemos las condiciones en que se encuentra, miren, esto es una calle, y traemos una solución para que haya real y efectivamente un cambio dentro de la comunidad, es la mayor satisfacción que nosotros podemos tener, porque estamos llegando donde están las necesidades. En eso es que estamos enfocados. Seguiremos trabajando día tras día porque nosotros no tomamos vacaciones. Mientras haya necesidad en el pueblo, en el municipio, tenemos que estar ahí presentes. Este es un proceso que inicia y que culminará con el asfaltado de las calles. Alcaldía de Bonao. Mañana, señores, si Dios y ustedes lo permiten, allá arriba en la dirección técnica, el colega, el maestro Joel Polanco, de esta parte Loren y el artista tacaño, Gerson. El colegón y este grupo concluyen. Buen provecho.